Médico neumólogo del Hospital Regional. A mi cargo vamos a tener 4 clases. Las 2 primeras, las que vamos a efectivizar hoy, es insuficiencia respiratoria y neumonía adquirida en la comunidad. Sí se visualiza, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Vamos a tocar ambas enfermedades de forma bien sucinta, bien aplicada a la actividad hospitalaria, sobre todo, que es lo importante de la teoría. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, hablamos de una patología quizá la más frecuente dentro del ámbito de la neumología, la que van a encontrar vaya donde vayan, en cualquier nivel de establecimiento de salud, incluso extrahospitalario, y es muy importante saber identificar, conocer las definiciones, las clasificaciones y el manejo. Normalmente la función respiratoria es básica para el intercambio entre el oxígeno y el CO2. Una falla en este proceso va a llevar a la aparición de insuficiencia respiratoria, ¿no? Es importante reconocer, identificar la causa, valorar los síntomas, los signos para un diagnóstico rápido y un tratamiento oportuno. ¿Cómo se define la insuficiencia respiratoria? Como una condición en la cual el aparato respiratorio falla en una o en ambas de sus funciones, ya sea en la oxigenación o en la eliminación del dióxido de carbono. También existe una definición conceptual en la cual lo define como un fracaso del sistema respiratorio para realizar de forma correcta el intercambio de gases entre el aire que se inspira y la sangre venosa. El aparato respiratorio, valga la redundancia, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, no solamente involucra a los pulmones, sino también al sistema nervioso central, a la pared torácica, y esto también involucra el diafragma, abdomen, músculos intercostales y la circulación pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, no nos podemos limitar solamente a una patología o algún daño a nivel pulmonar. Ya que todas estas estructuras también pueden alterarse y producir insuficiencia respiratoria. Y esto es lo último, ¿no? Básicamente hace un par de años cambió el concepto en las guías, en la cual ya no lo catalogan como una enfermedad, sino como un concepto funcional, el cual nos implica valorar la etiología para recién llegar a la enfermedad la cual produce insuficiencia respiratoria. Definiciones operacionales. Esto es lo que les enseñaba ahora a mi grupo de práctica. Esto es básico, esto es fisiología pura. Si ustedes no entienden eso, muy difícilmente van siquiera a diagnosticar insuficiencia respiratoria. La forma en la cual uno puede valorar el estado oxigenatorio en un paciente puede ser mediante la oximetría de pulso, que quiere decir el pulso oxímetro, en el cual mide la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina o a la sangre capilar, la cual se mide en el dedo, que es mediante infrarrojo, y la segunda forma es mediante la presión parcial de oxígeno, la cual se ve en la sangre arterial en el ala. Una persona normal, sana, la saturación normal es mayor del 94%, o, dicho en otra forma, de 95 hacia adelante. Y esto corresponde a una presión parcial de oxígeno en la gasometría de mayor a 80 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de hipoxemia, hablamos de un paciente que está saturando entre 90 y 95%. Y esto corresponde a una presión parcial de oxígeno entre 60 y 80. Y cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, hablamos de aquel paciente que satura menos del 90% y ello corresponde a una presión parcial de oxígeno menos de 60. Esos tres escenarios son muy importantes para que ustedes puedan identificar cuando un paciente está ventilando espontáneamente y de forma adecuada, cuando está en hipoxemia y cuando está en insuficiencia respiratoria. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, doctor. Perfecto. ¿Por qué es importante la saturación de oxígeno? Esto es básicamente lo que les acabo de mencionar. Este gráfico también es importante, es la curva de disociación de la hemoglobina, lo cual nos va a poder o nos enseña que existen algunas
circunstancias, algunos parámetros que de por sí nos pueden llevar a tener más o menos afinidad hacia la hemoglobina. ¿Cuáles son nuestros parámetros? El aumento de la temperatura, el aumento del difosforicerol, el aumento del PCO2 y disminución del pH. Dependiendo para hacia dónde gira la curva, si es a la derecha o hacia la izquierda, vamos a tener mayor afinidad en esta línea que nos valora la saturación de la hemoglobina en relación a la presión parcial de oxígeno. ¿Cuál es la diferencia entre hipoxia y hipoxemia? Bueno, hay factores que condicionan la hipoxia tisular. Cuando hablamos de la hemoglobina o del oxígeno unido a la hemoglobina, hablamos de la medición del pulsoxímetro, como ya lo habíamos visto. En plasma, hablamos de la presión parcial de oxígeno, la gasometría. Y después vienen las otras formas, ¿no? La hipoxia anémica, circulatoria e ística. Este gráfico va muy de la mano con la definición conceptual que le di, ¿no? ¿Dónde puede fallar la respiración? A partir o del centro de la respiración, a partir de los nervios frénicos, de la vía aérea, del mismo parénquima, a nivel muscular y a nivel de la unión mioneural. En cualquiera de estos 5 puntos puede haber una alteración que lleve consigo a insuficiencia respiratoria. ¿Cómo se comporta el oxígeno en relación al CO2? Lo vamos a valorar más adelante. ¿Cómo se clasifica? Existen 3 formas para clasificar la insuficiencia respiratoria. La primera es a partir de un criterio clínico evolutivo. Tenemos la insuficiencia respiratoria aguda, la cual se puede dar en minutos, horas, días, alguna referencia bibliográfica dice menos de 2 semanas, menos de 4 semanas, etc. Crónica, la que se da en el tiempo, ¿no? Algunas referencias dicen más de 4 semanas, más de 6, más de 8 semanas, más de 3 meses, etc. Y la crónica reagudizada básicamente es el concepto que configura aquel paciente que ya es usuario de oxigenoterapia en casa, pero requiere mayor oxígeno debido, no sé, a alguna complicación, comorbilidad, exacerbación, progresión de la enfermedad, que es básicamente lo que hemos visto ahora con 2 pacientes con mi grupo de práctica, ¿no? Pacientes que ya necesitaban o antes de la hospitalización requerían un cierto nivel de oxígeno, pero que ahora requieren más. La segunda forma de clasificación, que es la más frecuente, es a partir de un mecanismo fisiopatológico. Tenemos 5 mecanismos de hipoxemia. ¿Cuáles son estos 5 mecanismos? El primero es la disminución del FiO2, como ahora les explicaba, ¿no? El FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Es el porcentaje del aire que respiramos que está compuesto por oxígeno, y ese número es 21%. Ese número no se mueve, sea acá, en Lima, en Arequipa, en Cusco, donde sea. ¿Qué quiere decir? Que el 21% del aire está compuesto por oxígeno, el 78% por CO2, nitrógeno y menos del 1 o 2% una combinación de otros gases. Pero existen 3 situaciones en las cuales sí se podría alterar. Uno, las grandes alturas, por ejemplo, estar viajando en un avión, las grandes profundidades, los buzos o los incendios, ¿no? La intoxicación por ese humo. En esos 3 escenarios hay una alteración del FiO2. Después, lo que varía en la altura es la presión barométrica, más no el FiO2. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un paciente en nuestra emergencia que ingresa por insuficiencia respiratoria, y yo les pregunto, ¿cuál es el mecanismo de hipoxemia más frecuente? Va a ser bien raro que sea disminución del FiO2, ¿no? A no ser que venga de un incendio o tenga alguna de las otras, otros escenarios. El segundo mecanismo de hipoxemia es la hipoventilación alveolar. Cuando hablamos de hipoventilación alveolar, el alveolo es la unidad funcional del pulmón. Hay una fórmula acerca de la ventilación del alveolo que lo van a tener que repasar dentro de su fisiología. Pero hay diversas situaciones aplicadas al cuadro clínico, como por ejemplo aquellos pacientes con sobrepeso, con obesidad, con atelectasias, aquellos pacientes postrados, en los cuales la funcionalidad o el espacio en el cual debería hacerse la ventilación disminuye. Y eso genera que disminuya a la par la ventilación del alveolo.
Ejemplos de hipoventilación alveolar, lo que les decía, ¿no? Los obesos, los síndromes de Pigui, los pacientes postrados, pacientes con atelectasias, etc. Cuando hablamos de alteración de la difusión, cuando hablamos de difusión, tenemos que hablar de la membrana alveolo-capilar, ¿no? La membrana alveolo-capilar está compuesta por los neumocitos tipo 1, tipo 2. También tenemos que tener en cuenta el parénquima pulmonar, el espacio intersticial. Cuando hablamos de difusión, hablamos del pase, ¿no? De un gas desde un lado hacia otro. Esta difusión suele ser normal bajo ciertas características propias de la membrana, pero cuando hay una enfermedad o una alteración que cause o disminución de los neumocitos tipo 1, de los neumocitos tipo 2, engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, engrosamiento del intersticio, etcétera, va a haber disminución de la difusión. ¿Qué quiere decir? Que va a haber disminución de la cantidad de oxígeno que pase de una zona hacia otra. ¿Cuál es el ejemplo característico? Como su nombre lo dice, las enfermedades intersticiales, porque todas ellas incrementan el grosor, el tamaño, ya sea por depósito excesivo de fibroblastos, etcétera, la membrana alveolo-capilar. El cuarto mecanismo es la alteración BQ. Cuando hablamos de alteración BQ, hablamos de la relación entre la ventilación y la perfusión. Es muy importante también conocer las zonas de West. La zona 1, que es la zona 1, perdón, que es la que está en la región apical, va a haber mayor ventilación y menor perfusión. Es decir, la relación BQ es mayor a 1. La zona medial del pulmón va a haber una relación similar o muy parecida al 1. Es decir, la ventilación es muy similar a la perfusión. En la zona de las bases, la ventilación es menor que la perfusión, es decir, la relación BQ es menor a 1. Dos ejemplos claros. La tuberculosis es una enfermedad que se caracteriza por una infección por la bacteria del Mycobacterium tuberculosis. Es una bacteria aerobia estricta. ¿Qué quiere decir? Que necesita de aire y de oxígeno para vivir. Por eso, ¿cuál es el lugar más frecuente donde hay tuberculosis? Los ápices. ¿Por qué? Porque en los ápices la ventilación es mayor que la perfusión. La neumonía es una enfermedad que para transmitirse necesita torrente sanguíneo, diseminación hematógena. ¿Dónde es más frecuente la neumonía? En las bases. Perfecto. Y el quinto mecanismo de hipoxemia es el efecto Shann de derecha a izquierda, se da por cortocircuitos. ¿Qué quiere decir? Por aquellos canales en los cuales no va a haber un intercambio de gases y no se va a mezclar la sangre venosa con el oxígeno. Esto es muy frecuente en aquellas cardiopatías, ¿no? Por lo general es el único mecanismo fisiopatológico que no responde al oxígeno. En la tercera forma de clasificación es mediante la gasometría. Tipo 1 es hipoxémica, donde la presión parcial de oxígeno es menos de 60. Tipo 2 es hipercápnica, donde la presión parcial de oxígeno es más de 45. Tipo 3 es hipoxémica, pero perioperatoria, es decir, aquella o aquel paciente que tiene insuficiencia respiratoria hipoxémica dentro de su pre o perioperatorio. Y la tipo 4 es asociada a shock. Muy bien. Esto es un poco más de lo que le habíamos hablado. Lo que me interesa es esto. ¿Cómo enfoco un paciente? El paciente. ¿Cómo creen que viene el paciente en la emergencia? El paciente en la emergencia viene por diversas causas, ¿no? Nosotros, ¿qué vamos a buscar? Antecedentes, si hay alergias, medicamentos, historia clínica pasada, última comida, los signos y síntomas que tiene o suele presentar el paciente. Disnea, sibilancia, cianosis, tos, desaturación, puede haber alteraciones cardiovasculares, neurológicas, etc. Es importante el primer contacto con el paciente cuando sospechamos de insuficiencia respiratoria. Ustedes deben ir más allá de lo que el portero de cualquier establecimiento de salud diagnostica, ¿no? Él mira al paciente que esté cianótico, agitado, etc. Oh, le falta el oxígeno. Él ya diagnosticó insuficiencia respiratoria, pero ahí no se queda, ¿no? Él lo único que haría es ponerle oxígeno, pero ese no es el tratamiento. El tratamiento es poner oxígeno para tener al paciente estable, pero el tratamiento en sí es buscar qué mecanismo fisiopatológico hay. Es decir, y eso nos va a llevar a qué enfermedad o patología frente estamos. Ahora, hay que recordar que una patología no solamente puede tener un mecanismo de hipoxemia, pueden tener varios. Por eso es importante valorar eso. El examen físico es importante, no solamente los signos vitales y bien tomados.
No como están haciendo desde el grupo anterior y lo están repitiendo ustedes. Me toman frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación. Sí, pues eso sale en el aparatito, ¿no? Pero cuando les toca la frecuencia respiratoria, nadie la toma. O sea, no creo que sea tan difícil mirar y contar en un minuto o en 30 segundos cómo está el paciente. O sea, si está rotando en neumología, o sea, yo no sé por qué no cuentan frecuencia respiratoria. En mis dos grupos de la rotación pasada, 3 semanas nadie contaba. Ahora, la primera rotación con el grupo tampoco cuentan frecuencia respiratoria. Sé que viven en una era donde todo es más fácil, pero es como si necesitáramos el teléfono para amarrarnos los zapatos. O sea, tienen que hacer completamente. Si ustedes no ven la frecuencia respiratoria, no ven cómo respira el paciente, como les expliqué ahora a algunos de los chicos, no ven cómo es su patrón, ustedes no van a identificar los problemas para nada y los pacientes se van a morir. Estos son algunos tipos de respiraciones, ¿no? Esta es la respiración de Cheyne-Stokes, donde podemos ver periodos de apnea y periodos de alteración, ¿no? Disminución, amplitud de la respiración. Se encarga de los trastornos del sistema circulatorio y neurológico. Esta es la respiración acidótica, que es la respiración de Kussmaul, frecuente en acidosis metabólica. Y esa es la respiración de Guiot. ¿Qué es lo que caracteriza? Totalmente regular la respiración y con elevados y grandes periodos de apnea, lesión del sistema nervioso central. Muy bien, el examen físico no es solamente funciones vitales e ir al tórax, ¿no? A veces nosotros por la premura y ver más pacientes, vamos, ¿cómo están las funciones vitales? Ya, ¿qué hay en el tórax? Pero usted tiene que hacer, cuando abordan un tipo de paciente como este, una historia clínica completa. Evidentemente, antes de explayarse en la historia clínica, porque es un documento que demora hacerlo bien, tienen que estabilizar a su paciente. Tampoco es que el paciente va a llegar saturando 80, nos vamos a demorar 1 hora y media haciendo una historia clínica y lo vamos a dejar así. No, hay que ponerle control. Exámenes auxiliares, como es la secuencia que hemos visto ahora con mis dos grupos de práctica. Vemos, evaluamos, una vez que ya evaluamos, hacemos la historia clínica, ¿qué pedimos? ¿Algún examen de imagen? No sé, algún laboratorio, una gasometría, siempre va a ir, ¿no? Para valorar qué tipo de insuficiencia respiratoria es, el mecanismo, etc. Si es que sospecho una neumonía, un hemograma, una procalcitonina, urea, creatinina, si es que sospecho un tromboembolismo pulmonar, aparte de la tomografía, una ecografía Doppler, etcétera, ¿no? Si sospecho tuberculosis, no me voy a alocar, pido mis imágenes, pues pediré la vaciloscopía. Si sospecho que es, no sé, pues por una telectasia, un paciente totalmente obeso, postrado, igual pido una imagen, etcétera. Todo va a ir dependiendo a la historia clínica. Nosotros no solamente podemos tener al paciente y poner el oxígeno, tenemos que valorar cuál es el mecanismo de hipoxemia y por qué viene. ¿Cuál es la secuencia? Esto es muy importante. Desde que el paciente viene en insuficiencia respiratoria, ¿cuánto tiempo pasa para que el paciente me haga paro? Porque ese es el mayor riesgo, ¿no? Siempre empieza con la taquipnea, que es el incremento de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque tu cuerpo manda una señal y dice, oye, con lo que estás respirando no me está llegando la suficiente cantidad de oxígeno. ¿Qué hace tu cuerpo inicialmente? Aumenta el número de respiraciones. Eso sería genial, ¿no? Pero aumenta el número a costa de la amplitud y a costa del esfuerzo y a costa de que se haga una respiración adecuada. Después viene la respiración alternante cuando el paciente se está empezando a cansar, la respiración paradójica cuando ya está cansado, después sigue la hipercapnia cuando ya disminuye, después de que aumenta la frecuencia respiratoria, la disminuye y se empieza a acumular el CO2. Después sigue la bradimia, es que cuando el estímulo del CO2 ya es mayor del que corresponde, la amplitud de la respiración disminuye y después sigue el paro, ¿no? ¿Cómo distingo? Esto es importante. ¿Cómo distingo si la hipoxemia que tiene mi paciente es por una alteración en el pulmón o fuera del pulmón? ¿Por qué? Porque usted, doctor, me ha dicho que no solamente falla el pulmón. Ahora, eso es muy importante, eso es con la gradiente alveolo arterial. La gradiente alveolo arterial tiene una fórmula que es el FiO2
por la diferencia de la presión barométrica, que es 760, menos la presión de vapor de agua, todo eso menos el cociente entre la presión de CO2 y la constante, y todo eso menos la presión parcial de oxígeno. Eso nos va a sacar un valor de gradiente alveolar arterial, cual nos da la gasometría, que algunos libros ponen 15, otros 20. Si es que tu paciente está en insuficiencia respiratoria y tiene una gradiente alveolar arterial normal, o sea, menos de 20, es porque el problema es extrapulmonar. Es extrapulmonar. Pero cuando el paciente tiene insuficiencia respiratoria y tiene una gradiente alveolar arterial de 100, 200, 300, es cuando el problema es netamente en el pulmón. ¿Eso queremos hasta ahí? ¿Nos dimos cuenta de algo? ¿Todo bien? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Por ejemplo, ¿en qué momento hemos visto nosotros unas gradientes alveolo arteriales tremendas en el COVID, ¿no? Los pacientes hacían unas neumonías severas. Hemos encontrado gradientes de 500, 600. Obviamente, hay una direccionalidad bien pronunciada, que mientras mayor sea la gradiente alveolar arterial, mayor es la mortalidad. Esto es básicamente un resumen del mecanismo de hipoxemia, lo que les había dicho. Respuesta al oxígeno, ninguna en los SHAM, obviamente, porque los cortocircuitos están ahí. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar? Paciente con probable insuficiencia respiratoria, valoración clínica, gasométrica. Si tenemos una presión de oxígeno menos de 60, se confirma la insuficiencia respiratoria. Si no, vamos a ir a buscar otros diagnósticos, ¿no? Una vez que uno llega al diagnóstico, o a la conclusión, es que uno tiene que ir a buscar el mecanismo hipoxemia para llegar al diagnóstico etiológico. Les pongo un ejemplo. Ustedes hicieron la historia clínica, paciente satura 80, le ponen oxígeno, mejora. Obviamente, no vamos a manejar a ningún paciente un año, un mes, 2 semanas solo con oxígeno sin saber qué, ¿no? Si este paciente, después de hacer la historia clínica, examen físicos, exámenes complementarios, vemos que tiene una neumonía, ¿cuál es el manejo? El antibiótico, ¿verdad? El antibiótico va a ayudar a que ese requerimiento de oxígeno disminuya. Eso es muy importante. Por eso es vital valorar el mecanismo de hipoxemia y manejarlo. ¿Cómo manejo a mi paciente? Hay 4 pilares fundamentales en el manejo de la insuficiencia respiratoria. El primero es decidir dónde lo voy a manejar. Si el paciente amerita ser intubado de forma rápida y manejarlo en shock trauma, manejarlo en una unidad de cuidados intensivos, intermedio, en mi emergencia, o lo puedo subir ya a mi hospitalización. ¿Por qué? Porque si es un paciente que ya tiene insuficiencia respiratoria evidente, pero tiene 80 de PCO2, no le vamos a poner cánula vinasal, pues se va a morir. Necesitamos ventilación mecánica invasiva. Por el otro lado, si tenemos un paciente que satura 88, 90 y con 1 o 2 litros mejora, tampoco lo vamos a llevar a una cánula de alto flujo. Siempre hay que valorar eso. Segundo, mantener siempre la vía aérea permeable. Siempre. Tercer pilar importante, corregir la hipoxemia y la hipercapnia. El LAGA, si bien es cierto, nos ayuda a ver el trastorno, el movimiento, el estado ventilatorio, también nos permite ver el estado ácido base para ver si hay acidosis, alcalosis, metabólica, respiratoria. También nos permite ver si hay alteraciones hidroelectrolíticas. De nada sirve que tengamos el diagnóstico, que manejemos a mi paciente de forma adecuada, que le demos antibióticos si es una neumonía, cuando mi paciente esté en acidosis metabólica con un bicarbonato en 80 y que no esté compensada y que tenga primero, segundo, tercer, cuarto trastorno, el paciente se va a morir. Para eso también sirve la gasometría arterial. Y cuarto, manejar siempre la causa. Siempre. El diagnóstico etiológico es fundamental.
¿Puede haber complicaciones por la insuficiencia respiratoria? Totalmente. Pulmonares de neumonías, embolas pulmonares, barotrauma, es decir, el incremento, el exceso del oxígeno, complicaciones cardiovasculares, infecciosas propias de la oxigenoterapia o ventilación mecánica, etcétera, ¿no? Esto es muy importante cuando valoramos los sistemas de administración de oxígeno. Esto solamente para que tengan una idea, porque la oxigenoterapia es un tema muy amplio que de por sí le digo que tienen que leer y tienen que pedirle a sus docentes que les explique cómo leer, cómo valorar cánula nasal, máscara Venturi, máscara reservorio, mínimamente esas tres que son los que más se utilizan, porque de nada sirve que sepan la práctica, la teoría, perdón, y no sepan cómo administrar el oxígeno, ¿no? Existen dos sistemas, ¿no? De bajo y alto flujo. Una de las clasificaciones es que de bajo flujo es menos de 40 litros por minuto. Ahí tenemos la cánula binasal y la máscara de reservorio. ¿Cuál es la diferencia? La cánula binasal depende mucho de la mecánica del paciente. Usamos cánula binasal cuando mi paciente tiene un patrón respiratorio adecuado. La máscara de reservorio, ¿por qué? Porque el FIO2 que le pongamos a mi paciente va a dependerse de su frecuencia respiratoria. En cambio, en la máscara de reservorio es independiente. La utilizamos para aquellos pacientes que tienen un patrón respiratorio malo, en lo cual no necesito valorar cuánto me va a aportar y cuánto me va a jalar del FIO2 con su frecuencia respiratoria. Solamente yo necesito que ese paciente tenga 70% FIO2, así respire 2, 3, 20 o 50 veces por minuto. Y de alto flujo, más de 40 litros, tenemos la máscara Venturi, donde también se regulariza el FIO2, y la máscara de nebulización o las cándulas de alto flujo. Como vemos, alto flujo, usualmente flujos altos y el FIO2 es constante, y bajo flujo, solo una fracción de la ventilación minutos, oxígeno puro. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Doctor, Hola, disculpe, dime. ¿podría, ¿podría volver a repetir lo de la máscara Venturi y la explicación de esa diapositiva, por favor? La máscara Venturi se considera un sistema de alto flujo, en el cual nosotros eh, se da o se rige bajo un principio, que es el principio de Bernoulli. Si ustedes se dan cuenta, las máscaras Venturi tienen un conector donde mientras tú lo giras a la derecha o a la izquierda, el espacio de ese conector se hace menos y más ancho. ¿Qué quiere decir? Que mientras se gire más a la derecha y eso se haga menos ancho, vamos a tener menos cantidad de litros y menos fío. Pero si lo volteamos o lo giramos por el siguiente lado, vamos a tener una amplitud en ese tubito más ancho, en lo cual le vamos a dar al paciente más litros y más fío. ¿Qué quiere decir? Es independientemente de cómo respire el paciente. Para que me entienda, cuando el paciente tiene una frecuencia respiratoria óptima aún, por ejemplo, o sea, respira 24 o 26 veces por minuto, yo puedo tolerar manejarle con cánula binasal. Me va a permitir darle el oxígeno programado teniendo en cuenta que el paciente me respira bien. Pero si tengo un paciente que respira 40 veces por minuto, jamás le voy a poner cánula binasal, porque con 40 respiraciones por minuto, sabiendo ustedes que lo normal es de 12 a 20, definitivamente no tiene una respiración efectiva. ¿Qué quiere decir? No me está aportando cada respiración el nivel o el contenido de oxígeno que yo requiero. Por eso, le puedo poner cánula binasal y no me va a absorber nada de lo que yo le doy. Ahora, yo que me interesa en ese paciente, ponerle un dispositivo donde indistintamente de cómo respire y cuánto respire, le llegue al pulmón el FIO2 que yo le programe. Y esa es la máscara de reservorio y la máscara Venturi es similar, solo que con flujos más altos. ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Muy bien, chicos. Nos tomamos un minutito para hacer la siguiente clase.
¿Sí se visualiza, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Tengan muy en cuenta, repasen su fisiología respiratoria, repasen su semiología respiratoria, repasen y hagan efectivas todas las historias clínicas que puedan. Ningún diagnóstico se llega si es que no tienen eso de base, ninguno. Y si llegan al diagnóstico, como les digo siempre a todos mis grupos, de nada sirve si no sabes cómo va a funcionar tu cuerpo, cómo va a funcionar aquel examen que pidas, cómo va a funcionar los medicamentos, etcétera, que des. Todo tiene una razón de ser en la medicina y todo tiene una secuencia porque así se debe de estudiar. Nunca se olviden de eso. Otro tema importante es la neumonía adquirida en la comunidad. Es una de las enfermedades o diagnósticos más frecuentes y con mayor volumen de pacientes, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Conmigo, menos mal, tocan los dos temas, adquirida en la comunidad y la neumonía intrahospitalaria, que sí es un poquito más pesada. Cuando hablamos de neumonía adquirida en la comunidad, a ver, perdón. Ahí. Hablamos de una infección aguda, eso es importante. Hablar de neumonía es un evento agudo del parénquima pulmonar, producida por microorganismos y manifestada por signos de infección sistémica y cambios radiológicos. En pacientes, esto es muy importante, que no hayan tenido historia de hospitalización previa. ¿Qué quiere decir? En este concepto tenemos tres cosas importantes. El tiempo es agudo. Segundo, hay signos de infección tanto local, es decir, respiratorias, pulmonares, pero también sistémica, como decir fiebre, malestar, etc. Eso siempre va de la mano. Y tercero, en todos los pacientes que no hayan estado hospitalizados. Existen criterios diagnósticos de hospitalización y de ingreso a UCI. Existen muchos más, pero son los que me interesan que ustedes aprendan. Todas las teorías que yo doy no van en el sentido contrario a lo que se ve y a lo que se hace o a lo que yo hago en mi práctica hospitalaria. La teoría no es nada más que la extensión de lo que uno ve o viceversa. Lo que uno ve no es más que la extensión de la teoría. No interesa mucho ser tan específico en algunos puntos. Lo que me interesa es que acoplen conceptos mientras más fáciles y básicos sean, pero que los desarrollen todos los días cuando tengan a sus pacientes. ¿Cuál es la evaluación inicial? Clínica y radiografía o clínica e imagen. Si no hay consolidación en las imágenes, hay que revalorar. Toda consolidación con broncograma aéreo, neumonía. Pero si no hay consolidación, hay que valorar. Cuando hay consolidación, vamos a valorar los criterios de neumonía. Si hay criterios de neumonía, vamos a inicialmente tratar de forma empírica. Pero siempre nos vamos a basar en algunos score. Lo que más usamos o de forma más rápida es el CURB 65, que tiene estos valores, ¿no? C de confusión, U de urea, R de frecuencia respiratoria, B de presión arterial y 65 en edad. Por ejemplo, si tenemos de 0 puntos, tenemos 3% de mortalidad. Si tenemos 2 puntos, 9%. Y 3 a 5 puntos, hasta 40% de mortalidad. Ese es un score que utilizamos. Es pequeño, es más rápido, es más eficaz al momento de hacerlo en la evaluación clínica. Existen otros scores, como es el PSI, que es el Pneumonic Severity Index. Como ustedes se dan cuenta, básicamente es muy similar respecto al objetivo final, pero involucra muchas más variables y características y es un poco más tedioso de hacerlo en la práctica clínica. Tenemos factores demográficos, es decir, valorar si es hombre o mujer, comorbilidades, sobre todo las más importantes, ¿no? Sea neoplasia, hepatopatía, falla cardíaca, vascular, nefropatía, etc. El examen físico y pruebas complementarias. ¿Para qué nos sirve el PCI? Vamos a valorar. Nos cataloga en tres tipos de grupos, ¿no? El grupo 1 y 2 de bajo riesgo, con una mortalidad de 0.1 a 0.6, pacientes se tratan a domicilio.
El grupo 3, que también es de bajo riesgo, pero ya aumenta la mortalidad hasta 2.8, el paciente hay que valorar si se hospitaliza o va a una sala, perdón, si sigue el manejo en casa o va a una sala de observación. Y el 4 y 5, grupo de riesgo alto, cuya mortalidad va incluso hasta cercana al 30%. Y ahí se valora que siempre el paciente se hospitaliza. Más bien se valora si es que cumple en algún momento de la hospitalización criterios para ingresar a cuidados intensivos. ¿Cuáles son los criterios por una NAC con un ingreso a UCI? ¿Se debe cumplir al menos un criterio mayor o tres menores? Pregunta examen. El criterio mayor es que haya necesidad de ventilación mecánica o que haya shock séptico que requiera uso de vasopresores. Y dentro de los criterios menores tenemos presión arterial sistólica menos de 90, la cual requiera fluidoterapia de forma agresiva, que haya afectación multilobar. ¿Qué quiere decir? Normalmente las neumonías afectan a un lóbulo, ¿no? Pero si tenemos afectación de dos o más lóbulos, ya se considera una neumonía severa o con criterios de severidad. Tercero, que la frecuencia respiratoria esté mayor de 30 y que haya un mal patrón respiratorio. Cuarto, que haya estados de confusión o desorientación. Quinto, que tengamos una urea mayor o igual a 45 o, sobre todo, un boom mayor o igual a 20 miligramos por decilitro. ¿Qué otro valor? Un PAFI menos de 250, leucopenia menos de 4000, trombocitopenia menos de 100.000 o hipotermia. Hay que valorar. Generalmente los pacientes que se manejan de forma ambulatoria, por lo general a veces no requieren imágenes. Los pacientes hospitalizados, todos deben de tener imágenes. Ahora, cuando tenemos una imagen y valoramos la consolidación con el broncograma aéreo, el patrón alveolar que ustedes ya saben, y otra vez aprovecho en pedirles, repasen su segmento de radiología torácica. Yo les voy a enseñar, al menos a mi grupo, lo mínimo que deben de saber para la lectura de una radiografía y una tomografía. Yo les invito a que también le pidan a sus docentes de práctica que les enseñen. No puede caber la posibilidad de que terminen la carrera, de que se hagan médicos y no sepan leer una radiografía de forma correcta. Y si ustedes se dan cuenta, eh, son temas que ya han llevado, temas sencillos, así que tienen que repasarlo. Todos los pacientes hospitalizados deben tener imágenes. Ahora, doctor, ¿cada cuánto tiempo pide una tomografía, una radiografía? Solo en un paciente que está hospitalizado o un paciente ambulatorio, solo en dos escenarios. Uno, al inicio, para confirmar el diagnóstico, y dos, si es que el paciente va mal. Es decir, si es que en vez de haber mejoría empeora, se pide una tomografía o una imagen. Y para su revaluación final, después de un mes y medio a 2 meses. ¿Por qué un mes y medio a 2 meses? Porque los cambios radiológicos que se van a observar en las imágenes de una tomografía o una radiografía respecto a la neumonía varían entre las 4, 6 hasta 8 semanas. Estos son los criterios que hemos visto, pero también en inglés. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las indicaciones para valorar los cultivos, no? Ustedes saben que el gol estándar para una neumonía va a ser el cultivo positivo de esputo o de secreción traqueal, pero por lo general, vamos a ser sinceros, es lo que menos se llega a tener. ¿Por qué? Porque hay una salida más rápida que es diagnosticar y tratar de forma empírica. ¿Por qué? Porque la neumonía tiene harta mortalidad. Y segundo, revalorar el diagnóstico, ¿no? Siempre se deja, ¿no? Lo ideal es que el paciente tenga sus cultivos, todo siga corriendo mientras está utilizando el antibiótico. Pero en la práctica, por lo general, de 10, 9 ya empezaron el antibiótico, incluso antes de venir a verte al hospital. Y vienen porque obviamente no mejoran o están peor. Y en ese momento, pedir un cultivo es casi innecesario, ¿no? Igual los pide uno, ¿no? Porque por ahí puede salir una bacteria resistente, todo, pero no es el flujo normal. Cultivo de esputo, los hemocultivos cuando se sospecha de gérmenes un poco más agresivos o hay, por ejemplo, shock séptico o paciente está en shock, un hemocultivo, ¿no? Los síndromes. Hay un síndrome de presentación típica, atípica y un indeterminado. El síndrome típico es aquella que se da en presentación aguda, es decir, en días, con fiebre alta más de 38, escalofríos, tos productiva, con expectoración purulenta o herrumbrosa, puede haber dolor pleurítico. Ese dolor pleurítico se debe básicamente a un derrame paraneumónico, que es el derrame asociado a la neumonía. A la auscultación puede haber
crepitantes, definitivamente es lo esperable patognomónico en las neumonías, un soplo tubárico y en la radiografía en la consolidación. Y un síndrome, si ustedes se dan cuenta, en lo que les acabo de decir, cumple las tres características. Uno, que sea agudo, que haya síntomas tanto respiratorios como generales. Y tercero, la imagen. El síndrome típico, inicio subagudo o insidioso, predominan los síntomas extrapulmonares sobre los pulmonares, como son fiebre, artralgias, mialgias, cefaleas, etc. En la radiología es variable, puede haber afectación multifocal asociado a algún otro patrón, ¿no? Y puede acompañarse de hallazgos objetivos como son hiponatremias, alteraciones hidroelectrolíticas, etc. Y el síndrome mixto indeterminado son de inicio larvado, atípico y tiene características de ambas, ¿no? Los biomarcadores. Estos son muy importantes, ¿no? Antes de todo esto, hace unos años, se manejaba o se trabajaba básicamente con PCR y BCG, ¿no? Pero se ha demostrado que el PCR y BCG solamente son reactantes de fase aguda, indican inflamación, no son específicos de un proceso bacteriano. En cambio, la procalcitonina sí, es un propéptido de la calcitonina que nos ayuda a determinar el diagnóstico específico, sobre todo a valorar etiología o descartar bacteriemia. Tiene mayor rendimiento que otros marcadores y sobre todo está asociado a que está directamente proporcional con la mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que mientras mayor valor tengo de procalcitonina, mayor es la mortalidad de mi paciente en esta hospitalización o en este evento, ¿no? Antes, por ejemplo, si teníamos un PCR menos de 20, no se consideraba inicio antibiótico. Si teníamos de 20 a 100, se iniciaba. Si era mayor de 100, sí o sí. Cuando tenemos una NAC de baja severidad, cursos antibióticos de 5 días, nunca menos de eso. ¿Por qué? Porque recién los antibióticos hacen efecto a partir del tercer día. Después de las 72 horas tenemos la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué quiere decir? Que los fármacos o los antibióticos recién después de las 72 horas dejan, para que me entiendan más o menos, una concentración que puede ser que haga efecto en un paciente. Menos de 3 días no se puede valorar ninguna respuesta antibiótica. Siempre con, bueno, los antibióticos lo vamos a hablar en un rato, mejoría clínica siempre al tercer día. Y esto es muy importante, pregunta examen, no se debe dar reforma rutinaria, fluoroquinolonas o terapia dual con fluoroquinolonas en el Perú. ¿Por qué? Porque ustedes saben, nosotros vivimos en un país con una tasa de prevalencia e incidencia de tuberculosis resistente o MDR gigante, solamente comparable con Haití y unos países más de África. Y para el esquema de manejo de estas patologías, los medicamentos de segunda línea son las fluoroquinolonas. Por eso no podemos abusar, ya que las fluoroquinolonas son medicamentos maravillosos, pero también generan resistencia muy rápido. Hay mucha gente que viene con 5 o 7 días de levofloxacino por una faringitis y ya hicieron resistencia. Y si eso pasa, estamos perdiendo la principal droga del segundo grupo de manejo de una tuberculosis MDR, teniendo en cuenta que en algún momento de la vida, siendo peruanos, más aún siendo médicos, vamos a tener riesgo de contagiarnos. Y para una NAC moderada severa, curso de 7 a 10 días y siempre se debe considerar terapia dual. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? Hola. Hola chicos. ¿Todo bien? ¿Se escuchó? Sí, doctor. Perfecto. Todo claro, doctor. Pensé que se habían dormido. Muy bien. Eso es básicamente lo que les voy a decir. Ahora,
El tratamiento. Por ejemplo, basándonos en el PCI para el grupo 1 y 2 de bajo riesgo, el cual se va a manejar en casa, una amoxicilina o una amoxicilina con ácido clavulánico y siempre un macrólido para valorar y manejar gérmenes atípicos. ¿Por qué en este cuadro aparece moxifloxacino, levofloxacino? Porque en otros países que no tienen la tasa de tuberculosis MDR, es más, que ni existe eso, los medicamentos de elección son las fluoroquinolonas, pero en nuestro país no, por la salvedad que les he dado. Para un PCI grado 3, que tiene un riesgo moderado, que puede estar en domicilio o hospitalizado en una unidad de vigilancia, puede ya usarse cefalosporinas de primera y segunda generación, se puede alternar también con macrólidos, en otros países también fluoroquinolonas. Y en el grupo 4 y 5, los cuales sí están hospitalizados y hay que ir valorando según evolución, si es que pasa a otra unidad, cefalosporina de tercera y cuarta generación, y valorar hallazgos o casos puntuales. Por ejemplo, si se sospecha de una anaerobio, clindamicina, ceftriaxona, fluoroquinolona, si se sospecha pseudomonas, los antipseudomónicos, si es que hay resistencia totalmente de las pseudomonas en el tomate, el linezolid, etcétera, ¿no? Esto es muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo para patógenos menos habituales? ¿Cuáles son estos menos habituales que generan neumonía? Los anaerobios, sobre todo las enterobacterias y las pseudomonas aeruginosa. Los anaerobios, que haya mal higiene oral, lo que se denomina boca séptica, enfermedad periodontal, que haya aquellos pacientes con aspiración de contenido gastroesofágico, como es el vómito, reflujos, etcétera, enfermedades neurológicas, etilismo, situaciones de disminución del nivel de conciencia, imágenes radiológicas compatibles. ¿Qué quiere decir? Cualquier evento que haga que el paciente pueda tener episodios de aspiración o microaspiración crónica. Y para pseudomonas aeruginosa, aquel paciente que tiene una enfermedad de riesgo puntual, como es un EPOC, bronquiectasias, VIH, pacientes oncológicos, etc. ¿Cuáles son los criterios para yo dar de alta a mi paciente? Que la temperatura sea menor de 37,8, es decir, que esté febril, frecuencia cardíaca menos de 100, frecuencia respiratoria menos de 24, presión arterial sistólica más de 90, tenga una presión parcial de oxígeno más de 60 o una presión por la oximetría más de 90, que tolere la vía oral y que tenga un estado mental totalmente adecuado. ¿Qué pasa cuando el paciente no responde al tratamiento? Hay entre un 6 a un 15% de aquellos pacientes que no responden al tratamiento. Hay que valorar el manejo en otra unidad, quizás ingresar a UCI si es que cumple los criterios, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? Sí, doctor. Perfecto. No se olviden los temas que hemos tratado hoy, los puntos claves, y no se olviden de repasar lo que hemos quedado. Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, me despido. Que tengan buena noche y muchas gracias. Permiso. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.